cómo monto un estudio en casa. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar del checklist infalible, que también se basa en 3 elementos, ¿vale? Todos son tres elementos. Bueno, mira, si quieres, empezamos por el primero. Lo primero es tener un espacio lo suficientemente amplio, pero no súper amplio para que haga ese eco del que estábamos hablando antes, esa reverberación, ¿vale? ¿Con qué me refiero con un espacio amplio? Bueno, pues tener en cuenta que no necesites, el espacio tiene que ser más grande para que puedas colocar la cámara a cierta distancia de ti, para que puedas ponerte a cierta distancia del fondo que tienes detrás de ti y para que tenga cierta distancia los focos de iluminación que tienes alrededor de ti. Así que al final, un espacio de grabación, da igual que sea en casa o sea en un estudio profesional, necesita un espacio mayor al que luego realmente se ve en la cámara. Es decir, nosotros ahora mismo, por ejemplo, si me estáis viendo, pues tenemos este encuadre, ¿no? Pero, bueno, en este caso yo no estoy utilizando iluminación porque al final no deja de ser esto un directo con esta calidad, pero si esto lo transformáramos en una grabación profesional, y con profesional hablo con todo lo que hemos hablado, que ya sería una grabación profesional, pues yo necesitaría más espacio a mi alrededor. Por ejemplo, aquí delante SIU tendríamos que poner la iluminación, que después hablaremos ahora de la disposición, tendríamos que poner la distancia del fondo, ¿vale? No estar completamente pegados al fondo, una serie de cosas, ¿vale? Entonces, el espacio es importante para poder poner todos estos elementos, ¿de acuerdo? Otro elemento importante, y es obvio, es la importancia del silencio. Lo hablábamos antes cuando nos preguntaban si se podía grabar también un exterior. Bueno, pues eso va a hacer que no podamos controlar el silencio, que es muy importante, ¿vale? Tenemos que tener a la gente focalizada en lo que estamos hablando y no en que se escuche un pájaro o se escuche a tu hermano por ahí hablando, ¿no? Entonces necesitamos tener silencio. Es algo tan fácil de entender, pero que muchas veces pues nos cuesta tener eso controlado, ¿vale? Entonces, tenerlo también en cuenta, pues cuando estéis en vuestra casa con vuestra familia, pues las horas en las que grabéis, tenerlas como, pues eso, con el mayor silencio posible. Podéis también hacer pruebas de sonido. A lo mejor podéis estar grabando en una sala y que en el resto de la casa pues puede haber gente hablando normal y, oye, no se escuche. Eso nos pasa en la oficina. Tú lo sabes bien, Siu. En nuestra oficina pues hay muchas veces que tenemos a productores que están entrando y saliendo de la oficina y nosotros tenemos el estudio. Entonces lo que hacemos es tener unos horarios fijos para que haya el máximo silencio posible durante las grabaciones. Es exactamente lo mismo. Y luego el tercer punto es planifica tu tiempo de grabación, ¿vale? No os pongáis a lo loco a grabar sin saber cuándo vais a terminar de grabar, por ejemplo, o cuáles son vuestras horas, ¿vale? Esto os va a ayudar mucho. Es importante que planifiquéis todo para que hagáis descansos, para que cuando os sintáis cansados no queráis seguir, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Hay mucha gente, muchos productores que vienen al estudio de Hotmart de Madrid a grabar y les pasa eso, ¿no? Que no hacen descansos, lo graban todos súper cansados, se nota en la cara. Y luego algo súper importante es que una hora de grabación, o sea, una hora de vídeo, ¿vale? Una hora de contenido no equivale a una hora de grabación. Me voy a explicar. Cuando nosotros, entre que llegamos, preparamos todo, os ponéis a grabar, al principio estáis un poco nerviosos y tenéis que hacer diferentes tomas o incluso grabáis el primer contenido y os dais cuenta de que lo podéis hacer mejor porque ya le habéis cogido el ritmo. Al final, todo ese tiempo, los descansos que hagáis, todo ese tiempo se multiplica por 2 o por 3 del tiempo real de grabación. Es decir, para que os hagáis una idea, de 20 minutos de contenido real que vosotros mostréis a vuestros alumnos, a lo mejor habéis tardado 60 minutos en grabarlo. ¿De acuerdo? O sea, que a la hora de grabar tengáis también en cuenta cuánto tiempo vais a necesitar, hasta qué hora vais a estar para saber más o menos cuánto vais a poder grabar de contenido durante ese día, ¿no? Hay mucha gente que viene al estudio 3 horas y piensan que en esas 3 horas van a grabar sus 3 horas de contenido ya perfectamente casi para publicar. Y no es verdad porque luego hay muchas cosas que suceden. Incluso, pues, cambiar de baterías, lo que hablábamos ahora mismo del silencio, de que de repente se cuele alguien y tengas que repetir. En fin, hay que tener en cuenta todos esos aspectos.
Vale. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, ordenar la sala? Pues mira, sí. Mira, Siu, aquí hemos puesto un plano cenital desde arriba para que veáis un poco un esquema muy básico, muy sencillo que podéis hacer en vuestra casa. Evidentemente, se puede hacer con muchos más focos de iluminación, pero consideramos que con esto sería suficiente. Mira, de los focos de iluminación que hemos hablado antes, de los focos LED, si comprásemos dos, podríamos ponerlos alrededor de unos 45 grados de nosotros, es decir, una cosa así, para que me entiendas, ¿sí? Para que me podáis entender. Si los ponemos a estos 45 grados, lo que conseguimos es que no hayan sombras a ninguno de nuestros lados. A no ser que nuestro contenido, pues oye, por lo que sea, nos apetezca hacer como sombras y luces en nuestra cara, como si fuese más aspecto cinematográfico. Es más difícil de controlar, por eso yo voy a lo seguro con vosotros y os digo que lo mejor es poner un par de focos para que funcione de la forma más homogénea posible y consigáis el resultado que os hemos mostrado antes, ¿vale? Y luego una cosa súper importante también que hay que tener en cuenta es que muchas veces veo grabaciones de gente que se pega aquí detrás del todo. ¿Y qué pasa? Que los focos lo que van a hacer al estar tan cerca del fondo es que van a crear sombras, unas sombras muy feas como a los lados de nosotros y es una cosa que es un poco feo, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho mejor tener una buena luz y que además sea homogénea en todo el espacio, con lo cual cuanto más podéis estar separados del fondo, tener en cuenta la decoración que vais a poner, pero cuanto más separados estéis, más se cruzarán estas luces que hemos puesto delante hacia un lado y hacia el otro detrás y menos se verán y además más difuminadas estarán. Es importante para tener esa clase de iluminación que además lo único que tenéis que hacer es separaros un poquito de la pared, ¿vale? Tener en cuenta vuestra sala, por eso os decíamos mucho antes eso, ¿no? Una sala donde podéis poner los focos y como os fijáis, por ejemplo, en el dibujo, hay espacio alrededor para poner los focos, para poder separaros del fondo, para que vosotros de la cámara tengáis cierta distancia para que se os vea hasta el punto que queréis veros. Recordaros que tenemos un 50 milímetros que es el que adquiriríamos. Entonces hay que tener en cuenta estos espacios. Con este esquema yo creo que ya sería suficiente para que podáis tener un buen esquema. Una cosa importante es que la propia luz de la sala también os vale, ¿vale? La que tengáis arriba también nos va a rellenar, por así decirlo, nos va a rellenar toda la iluminación de la sala junto con estos dos focos, ¿vale? Lo ideal, de nuevo, en el mundo ideal, como digo, bueno, pues lo mejor sería que las luces que tenéis arriba también sean LED, igual que los focos que habéis adquirido. Así vamos a tener una luz mucho más homogénea, una temperatura de color más homogénea y es que simplemente con eso vais a conseguir un resultado mucho más profesional. Al final, todas las cosas que os digo, o casi todas, son cosas muy sencillitas que parece que necesitamos algo casi de Hollywood para lograrlo y con 4 consejitos como os estamos dando y bien dispuestos podéis conseguir tener estos resultados.